Sin duda alguna es todo un gusto estar por acá esta tarde presentando una obra tan importante como esta de Enrique Dussel, 16 tesis de economía política. Enrique Dussel, o la lectura de El Capital desde la filosofía de la liberación. Quizás así podría llamarse la lectura del Capital Enrique Dussel ha fundado. Hay que entender su intervención en el marco del debate internacional ineludible que ha generado la urgencia de la crisis global contemporánea en torno a la obra de Marx, El Capital. El libro de Piketty, El Capital en el siglo XXI, es una obra muy importante, una obra interesante. Discute la dinámica de la desigualdad del siglo XIX a nuestros días. Nadie había acumulado esa información estadística. Muestra cómo es que las líneas estaban atravesadas por una gran brecha que se va cerrando en el curso del siglo XX para regresar a una gran brecha en la vuelta del siglo. Qué bueno que Piketty da cuenta de que la tendencia de la mundialización capitalista es al crecimiento de la desigualdad. El texto de Enrique Dussel, 16 tesis de economía política, sin embargo, no solo repiensa la historia del capitalismo, repiensa la historia del mundo. El libro de Piketty, hay que decirlo, en el fondo tiene una mala interpretación del capital. Es una lectura débil del capital. El capital es de la economía convencional. Qué bueno que la economía convencional se empezó a dar cuenta de lo que algunos marxistas decíamos desde finales del siglo XIX. La desigualdad está creciendo. Pero el texto de Dussel va más lejos, se plantea repensar la historia del capitalismo e incluso la historia de la humanidad. Lo hace en una línea de interpretación que no sigue los caminos del marxismo que fue preponderante en América Latina, no sigue los caminos del marxismo soviético, no sigue los marxismos de la lectura husserliana del capital, lo que yo llamo la lectura naturalista del capital. El marxismo soviético, Enrique lo llama marxismo-leninismo, el mito que Stalin inventó sobre Marx y sobre Lenin, porque el marxismo-leninismo ni es Marx ni es Lenin, son malos, es una negación. El marxismo soviético sigue un esquema unilineal, piensa la historia en función de esa línea: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, y llegamos al cielo. Y aquí, en todos lados, en la URSS y en todos lados en el mundo se aplica ese esquema. Enrique se niega a seguir ese esquema, no lo usa para América Latina, y eso le permite vislumbrar dimensiones muy importantes en la historia de América Latina. Vislumbrar que América Latina no fue feudalismo, por ejemplo. El libro de Enrique Dussel se niega a seguir los caminos del marxismo althusserliano, no reduce el capital más a una obra de economía, lo ve como una obra de economía política, y esto lo convierte en detonante de un proyecto para hacer unas tesis de economía política. Tesis de economía que permiten discutir la economía del capitalismo y por ahí hacia atrás la historia de la humanidad, no solo del capitalismo. Tesis de política y por ahí es la convocatoria de discutir el proyecto de transformar el porvenir, de construir otro mundo. Son proyectos de economía y por supuesto proyectos de Estado. El camino que sigue Enrique Dussel no es el camino que siguió lo que fue las corrientes preponderantes del marxismo en América Latina. El marxismo tuvo otras corrientes en América Latina que no fueron preponderantes. El marxismo crítico clásico en el siglo XX no fue preponderante, tampoco lo fue en América Latina. Enrique Dussel no sigue los caminos del marxismo soviético ni del marxismo althusserliano. Pero hay que decir, en verdad, tampoco sigue en estricto sentido los caminos de Marx. En una nota a pie de página, que creo debió plantearse en el texto, y una nota a pie de página deja muy claro, lo ha dicho muchas veces, que la historia de la humanidad ha sido pensada desde el romanticismo. Hegel tiene una profunda influencia en Marx. Marx es un autor romántico. En síntesis, esto significaría: la historia se ve como la marcha de un progreso hacia adelante,
atravesada por una especie de flecha indetenible que garantiza que el futuro será prometedor y llegará, sin duda alguna, en algún momento. Que así la historia parece, insiste más bien, incluso también más, es un autor romántico. Así lee esto. Y entonces asume esto como un desafío para repensar la historia de otro modo, enfrentando el eurocentrismo, buscando tomar posición, compromiso con los pueblos originarios de América Latina, buscando tomar posición con la esperanza. Oponerse al eurocentrismo, comprometerse con los pueblos originarios de América Latina, asumir compromiso con la esperanza, sin duda alguna hacen de la lectura del Capital de Enrique Dussel una lectura aliada. Enrique Dussel, sin duda alguna, es uno de los pensadores críticos más importantes de América Latina, y yo quisiera polemizar con todo respeto. Creo que el Capital, en efecto, tiene que rediscutirse en el siglo XXI. Y entre colegas tenemos que asumir el desafío en ese tiempo. Todo el mundo sabe que yo asumo como heredero, siguiendo los pasos de Bolívar Echeverría, otro camino. Creo que hay 4 problemas que vale la pena presentar en la reconceptualización a la que convocan las tesis de economía política de Enrique Dussel y formularlos sintéticamente. El primer problema lo llamaría el eurocentrismo paradójico. Al final del siglo XX se fue insistiendo desde diferentes lugares en la importancia de repensar la historia. Por ejemplo, desde la teoría del sistema mundo lo hizo Yaneda Burluco con su libro Antes de la hegemonía europea, que demuestra que en el siglo XIII había 8 circuitos comerciales que dan cuenta de cómo es que en la totalidad de Asia hay mercado. Esta es una obra muy importante que genera una influencia de primer orden. El André Gunder Frank, que escribe este libro, Río Oriente, que plantea que no solo hay que mirar hacia Oriente, sino que hay que reorientar la conceptualización de la historia. Gunder Frank insiste en que Polanyi, en que Brodel, o solo, también Marx y le pega Wallenstein, son autores eurocentristas. Han pensado el mundo desde Europa como centro. No han entendido que en Europa hubo mercado, que en Asia hubo mercado, perdón, que en Asia hubo capitalismo, que en China empezó el capitalismo, no en Europa. No han entendido que allá incluso hubo revolución industrial. Yo traduje el debate de Wallenstein, Samir Amin y Giovanni Arrighi con Gunder Frank y publiqué en los números 5, 6 y 7 de la revista que dirijo, Mundo Siglo XXI. Traduje el ensayo de Wallenstein. La crítica de Wallenstein a André Gunder Frank es fuerte. No me voy a extender, me voy al centro. Wallenstein ironiza a Gunder Frank. Le dice: nunca perdió la influencia de la escuela de Chicago en la que estudió. En verdad, está eternizando el capitalismo no se va hasta el siglo XIII, como con Yaneda Burluco, el capitalismo se va hasta hace 5.000 años. Gunder Frank no entiende la economía y su historia sin capitalismo. De ese tamaño es la crítica de Wallenstein a Gunder Frank. Yo llamaría a eso eurocentrismo paradójico, queriendo cuestionar aquella concepción que mira a Europa como el centro del mundo. A la hora de mirar hacia, se le atribuye formas propias de Europa. El capitalismo, la revolución industrial, estaría allá, por principio. El eurocentrismo, lo propio de la historia de Europa, aparece por la puerta de atrás. A la hora de criticar el eurocentrismo, regresa. La interpretación de Enrique Dussel es mucho más compleja, tiene una fundamentación filosófica, histórica, mucho más compleja, mucho más profunda que la de Gunder Frank. Pero creo que estos son problemas que hay que tratar a fondo. Bolívar Echeverría decía: Europa no es por naturaleza capitalismo. Ninguna sociedad es por naturaleza esta forma de dominación. El capitalismo, en cambio, sí es europeo por naturaleza. No pudo surgir en otro lado. Estaba la reforma aquí a un planteamiento que viene de Marx y de la escuela de Frankfurt, de la ética de la ilustración de Jorge Jaime Adorno,
bien podría llamarse crítica a la occidentalidad, y contiene una gran diferenciación, aunque no se extiende en eso, en pasajes determinados aparecen, entre el proyecto civilizatorio de Occidente y de Oriente. En Occidente, el proyecto sí es la automatización de la técnica. Este es el núcleo de la modernidad. Si se piensa, me parece, desde el Capital. El núcleo de la modernidad es la automatización de la técnica. Aristóteles tuvo el desafío de atreverse a pensarlo. ¿Qué haría falta para superar la esclavitud? Que los instrumentos pudieran moverse por sí mismos, algo así como lo que pensaba Hefesto. Pero esto que está en el mundo de los mitos tendría que pasar al mundo de los hombres, y es imposible. Lo genial de Aristóteles es haberlo pensado, decía Marx. Lo que hace Aristóteles, el gigante de la antigüedad, por encima de Platón, es haber visto una posibilidad que estaba muy lejos del porvenir. Por esto es que Bolívar Echeverría llama al tiempo de Grecia el tiempo de la protomodernidad. Una época que no puede ser moderna, pero que se plantea el proyecto de la automatización de la técnica. Usando a Mumford, Bolívar se va hasta el siglo X para dar cuenta de la invención del reloj, el primer instrumento automático, el primer instrumento que se mueve por sí mismo. Ahí tendríamos, digamos, lo moderno, pero el sistema de fábricas automáticas, la red de fábricas que funcionan con tecnología que se mueve por sí misma. Y lo que define la tecnología automática no es que la mueva una fuerza natural. El arado de bueyes se mueve por una fuerza natural y no es una máquina, dice Marx. Lo que define una máquina no solo es la automatización, a lo que define la máquina como fundamento de la modernidad capitalista. Lo que define la máquina es su impacto para transformar el proceso productivo de tal manera que el instrumento sustituye al sujeto en la transformación del objeto. Eso es la modernidad en su plataforma tecnológica. Por supuesto que la civilización oriental tiene que ser evaluada a contrapelo del eurocentrismo. Por supuesto que hay innovaciones técnicas en Oriente, por supuesto. Por supuesto que hay formas de mercado en Oriente. Toda la investigación de la vuelta de siglo ha dado cuenta de eso. Por supuesto que hay formas, digámoslo como lo dice Marx en el Capital, antediluvianas del capital usurario, capital comercial. Por supuesto que hay, digamos lo más complejo, formas híbridas de subsunción inespecífica, formas en las que se cruzan relaciones precapitalistas y capitalistas, pero eso no es capitalismo y tampoco es revolución industrial. Cuando en la historia de Oriente se constituyó un sistema de fábricas automáticas. No hay revolución industrial en Asia. La primera revolución industrial que funda un sistema de fábricas automáticas es la que sucede en Inglaterra. Entonces, creo que la convocatoria de repensarlo todo está bien. Creo que hay que hacerlo manteniendo la especificidad de los proyectos civilizatorios. Y el proyecto civilizatorio de Oriente no es la modernidad. No es. Arriba el Estado es despótico, genera la esclavitud general de la nación, abajo hay comunas. Fui a India hace un par de años y fui a Varanasi, no podía dejar de ir a Varanasi, la ciudad sagrada por excelencia de India. Me impresionó la pobreza de esa ciudad. No se ve simplemente, no es pobreza moderna. No es que hay fábricas capitalistas que generan desempleo y entonces estos son pobres porque no tienen cómo insertarse en el mercado laboral. No, es una pobreza completamente diferente a la que conocemos en Occidente, porque tiene una profunda raíz de pobreza autoelegida. Esa tradición que se hace del Ganges, esa ceremonia del adiós para los muertos, donde incineran a sus muertos encendiendo la leña con un fuego que tiene prendido 3000 años. 3000 años. Es el compromiso de Estados Unidos con todos, para atrás y para adelante. En la crítica de la razón dialéctica, Sartre llama eso exis. Proyectos de sociedades que intentan detener la historia y asumen que esta forma de cohesión social la vamos a mantener y vamos a intentar acariciar lo eterno. Es para siempre. Quizás no haya ninguna sociedad en la que tan fuertemente se ha inventado eso como en India y allí en Varanasi. El proyecto civilizatorio de Oriente no es el progreso de la técnica, aunque tiene innovaciones técnicas que se impulsan desde el Estado. El proyecto civilizatorio de Oriente no es
generar formas capitalistas, aunque haya formas antediluvianas. Cuando Galbraith era embajador allá, lo que no captaba era, pues estos hindús empiezan a tener más nivel económico de vida, y cuando podría disminuir la pobreza, vuelven a crecer demográficamente, y son otra vez tan pobres o más que antes, y crecen económicamente y podrían dejar de ser tan pobres, y otra vez crecen demográficamente, tan pobres. ¿Sabes qué pasa? Que hay una marca del proyecto civilizatorio oriental, su fundamento no es la modernidad. Que hay elementos modernos, indudablemente, que hay mercado, indudablemente, que hay formas antediluvianas de capital, indudablemente. Eso no hace el proyecto civilizatorio de Oriente, el proyecto de la modernidad. Me parece que eso lleva al problema del eurocentrismo paradójico. A la hora de discutir Oriente, nos puede regresar el eurocentrismo por la puerta de atrás. Estamos atribuyendo a Oriente lo que es propio de Europa. Primer problema. Segundo problema. Marx es un autor romántico. Bolívar Echeverría también decía que Marx era un autor romántico. Marx era el más romántico de todos los románticos. Pero creo que esto solo hay que entenderlo si se asume más bien que Marx es como una especie de autor transromántico. Es decir, el futuro puede ser mejor de alguna manera, una promesa de libertad es posible, pero se la basa el peligro. El Capital de Marx es una obra que se concentra en denunciar el peligro. Progreso y devastación, la ley general de la acumulación capitalista es eso. No se usa la referencia ejército de reserva por casualidad, es un término traído del argot militar al discurso económico. La economía del capitalismo es economía de muerte, produce heridos y muertos. La trayectoria del progreso tecnológico del capitalismo produce heridos y muertos, y eso es una convocatoria a repensar el siglo XX como el siglo de la barbarie. Bolívar Echeverría lo llamaba el siglo de las tinieblas. Las lecturas preponderantes del Capital del siglo pasado fueron lecturas hechas desde el mito del progreso. El marxismo progresista lo leyó así lo leyó el marxismo socialdemócrata, el capitalismo se va a convertir en socialismo, así lo leyó el marxismo soviético, la historia económica de la humanidad va solo hacia adelante, y después del capitalismo llegará el socialismo y seguro será un mundo mejor. Entonces, la historia se lee como una promesa que nos lleva directo al cielo, hay que aliarse la voz. El marxismo progresista leyó así el Capital y el marxismo crítico dijo no, socialismo o barbarie. Y eso no es romántico, es lo contrario. Marx es un autor más bien transromántico y lo pone a la barbarie la promesa de un mundo mejor. Y es porque estamos en peligro que hay que intentar cambiar el mundo. El problema con la economía convencional en todas sus versiones es que se hace la ciega con la barbarie y le juegan a que no existe, a que tarde o temprano nos vamos a aparecer. Si no vamos a ser el doble de Francia o de Italia, al menos sí de Portugal, solo hay que hacerlo bien. Bien. El tercer problema que aparece es el que tiene que ver con la imposibilidad del comunismo como economía equivalencial. Es muy interesante la versión que dice fórmula. Sistema no equivalencial, problema equivalencial. Sistema no equivalencial, sistema equivalencial, no equivalencial, equivalencial. Así te lo dice. Y entonces, el postcapitalismo sería equivalencial. Pero me parece que tiene dos problemas. El primero, cuando más piensa el capitalismo, lo define con la paradoja de economía equivalencial pero de dominación. El mercado puede hacer valer el intercambio de equivalentes y sin embargo hay explotación. Esta es la gran demostración de Marx en el Capital. Además, el capitalismo puede ser inequivalencial, no le cae más robar, especialmente en la relación capital-trabajo, no le cae más la sobreexplotación, pero perfectamente puede no, y de todos modos hay dominación. La paradoja del capitalismo es que puede ser sistema equivalencial y abajo hay dominación. Y esto Marx lo hace en polémica con Proudhon, porque justo el comunismo no sería equivalencial. En la crítica al programa de Gotha, Marx plantea que el comunismo sería la sociedad más desigual de todas. ¿Por qué?
Porque mientras el socialismo sea la transición entre el capitalismo y el comunismo, y ahí el apotegma sería a cada quien según su capacidad. Según lo que trabajes tienes derecho al consumo. En el comunismo sería a cada quien según su necesidad. Y los bonos de los que habla más para el socialismo no son dinero, porque el mercado es una forma de resocialización cósmica. Nos conectamos a través del dinero porque no nos ponemos de acuerdo. Y los bonos exigen que hubo autogestión. Cuando dicen, es que los bonos es lo mismo que el dinero, ¿qué pasó? Si nada más el fundamento político es opuesto. En un caso de enajenación, en otro caso de autogestión. Pero, mientras todavía ahí tendríamos a cada quien según su capacidad, según su trabajo. En el comunismo, en el Excel, a cada quien según su necesidad. Cada quien tendría según la necesidad, porque las capacidades técnicas darían para que cada quien tuviera lo que requiriera. Sería profundamente desigual. No en términos de dominación, sino de la afirmación de lo individual paliativo. Lo importante consiste en que en el futuro la economía comunista tendría que ser economía de antimercado. No hablar de economía equivalencial al definir el futuro. Tenemos el riesgo de eternizar el mercado. Luego. Último problema. El desplazamiento de la contradicción valor-valor de uso por la dialéctica víctima-victimario como núcleo de la crítica al capitalismo. Es muy interesante la formulación de Enrique en torno a que hay esta relación de totalidad y esterilidad. La dominación interna es un sistema total, pero el dominado está fuera, exterior, dice Enrique. El explotado, el excluido, el marginado, el pueblo colonizado. Es una formulación original. Levinas utilizado para pensar la historia económica. Es una formulación original. Pero una perspectiva es la que emerge de pensar la dialéctica de las víctimas desde la dialéctica de la dominación clasista. Y otra perspectiva es la que emerge de pensar la dialéctica de la dominación clasista desde la dialéctica de la víctima-victimario. Por supuesto que en todas las ciudades de clase hay víctimas. Los niños que mueren en Hiroshima y Nagasaki son víctimas. Pero Marx insiste mucho en la formulación de que no hay dominación moderna en el capitalismo sin complicidad. Cuando Sartre escribe la crítica de la razón dialéctica y construye su teoría fenomenológica de la lucha de clases, lo hace impactado por lo que ha pasado en París. Los nazis llegaron, se metieron por atrás ciertamente, no llegaron por donde se les esperaba, pero los franceses no resistieron. Fueron sujetos en situación, pudieron elegir, dice Sartre, suicidarse o pelear. Eligieron ser cobardes. Y Sartre cuestiona esto para convocar a la resistencia. La enajenación es autoenajenación y por eso es trascendible. No hago más lejos porque pone el fundamento material, hay una complicidad trágica. En la medida en que el capitalismo pone en peligro de muerte a los dominados, no tienes medios de vida, así que o te hincas y aceptas la mercancía o te mueres. En la medida en que hay una situación material que produce una tragedia, se produce una complicidad espontánea intentando sobrevivir, es que se integra el dominado a la dominación. Bolívar Echeverría complejizó la formulación cuando habló del ethos moderno. Eso es un ethos, un comportamiento vuelto costumbre, una estrategia de sobrevivencia, un intento de vivir lo invivible, que hace comportamiento automático, un modo de sobrevivir en el peligro, de manera irreflexiva. El ethos realista se identifica con el valor y el dinero. Si me pongo una máquina a producir dinero, sobreviviré. El ethos romántico se identifica con el progreso, el capitalismo. Este llevará a un mundo mejor. El ethos clásico no promueve al capitalismo ni en el plano del valor, ni en el plano del valor de uso, pero asume que el mundo no se puede cambiar. El ethos barroco no es un ethos revolucionario. Combina resistencia y conformismo. Hay una dosis de conformismo en el ethos barroco. Es ethos. No puede haber ethos revolucionario. Es un contradicto inadyecto. Porque todo comportamiento revolucionario no puede ser una costumbre. Lo que quiero decir es, el dominio funciona porque hay complicidad. No existe el riesgo de sustancialismo
cuando introducimos la formulación de la víctima, el sujeto que no es cómplice. Si puede haber víctimas, porque nativamente hay cómplices. Y esto no es oponerse a los dominados, es convocarlos a cambiar el mundo. Si podemos cambiar el mundo, es porque no nos sabemos cómplices de ningún modo de la marcha de esta barbarie. Por eso es que importa mucho el apotegma de Marx. Enajenación es autoenajenación. Creo que la contradicción valor-valor de uso, colocada como núcleo del capital, lleva a dar cuenta del choque entre la acumulación mundial y la reproducción de la vida. Muy diferente a poner la dialéctica víctima-victimario como núcleo de la crítica al capitalismo. Creo que esos son los problemas que emergen en la formulación de Russell. Es una lectura muy importante, una lectura muy erudita, una lectura culta, muy superior a Piketty. Enrique es un aliado y como pensador crítico comprometido en pensar el capital para el siglo XXI fraternalmente, como lo tiene que ser la izquierda del siglo XXI, ante esos problemas. Por supuesto, recomiendo ampliamente que la obra de Russell se lea, debería discutirse ampliamente en los cursos de esta facultad. Muchas gracias.